América Latina, un gusto saludarles. Vamos directamente con más información, nos vamos hasta Perú. Carmen Alvarado nos llama a esta hora. Adelante, Carmen. Hola Andy, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio de América Latina. Tenemos que analizar lo que ha significado esta primera audiencia, este juicio oral contra Pedro Castillo Terrones. Yo me encuentro en estos momentos con uno de sus abogados y también ex ministro de Defensa del gabinete de Guido Bellido cuando Pedro Castillo Terrones era el mandatario, el presidente de la República del Perú. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estamos en vivo en directo para toda América Latina. Sin lugar a dudas, es un juicio emblemático. Ha empezado ayer, se ha reprogramado para que también continúe el día de mañana a las 9, muy temprano. Pero mi primera pregunta tiene que ver, doctor, con esta decisión del propio exmandatario de haber asegurado que no necesita un abogado para este juicio. Un juicio por el delito de rebelión, Andy. Recordemos lo que pasó el pasado 7 de diciembre del 2022, lo que luego ocurrió con él y también con su familia, esta detención, y él se encuentra en estos momentos en la prisión de Barbadillo. Pero primero esa pregunta, por favor, y luego la estrategia legal, porque yo sé que tiene hasta 4 abogados el exmandatario. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Claro, el presidente Pedro Castillo lo que él manifiesta es que no confía en el sistema de justicia del Perú. No confía porque la fiscal que lo denunció fue destituida por tener supuestamente una organización criminal. No confía porque el señor Juan Checle, que es el juez que, digamos, llevó el proceso judicial, está cuestionado por un delito de cohecho en Piura y que supuestamente se había confabulado con esta señora Patricia Benavides. No confía porque la jueza Carvajal ha sido recusada y esta señora ya adelantó opinión. Es por todos estos factores que él desconfía mucho de la justicia peruana y más aún si es una justicia para él demasiado célere. Tenemos procesos judiciales, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, que van 8 años y ni siquiera entraba a la etapa de juzgamiento. Tenemos también el juicio del expresidente Pedro Kuczynski, también de Ollanta, también del señor Vizcarra, que demoran años y años y años, pero en el tema del presidente Pedro Castillo, en 2 años ya lo quieren condenar. Entonces, pero hay que explicar bien al auditorio también, doctor, tratando de no tergiversar, porque de hecho recién este juicio acaba de empezar. Los alegatos de apertura se han iniciado. Esto puede tomar meses. Usted mismo lo ha comentado. Usted lo ha comentado. Con respecto a los otros exmandatarios, esto incluso está durando años. Recordemos nomás lo que ha pasado hoy con Ollanta, con esta lectura o posible lectura que se puede dar en marzo, pero esto luego de varios años. Entonces, lo de Pedro Castillo, ¿usted considera, y se lo pregunto ya que lo mencionó, proyecta que esta lectura de sentencia o este juicio termine pronto? Porque según otros abogados penalistas, eso todavía tiene para rato. Lo que pasa es que el proceso penal tiene 3 etapas. La investigación preliminar, la etapa de control de acusación y juzgamiento. En el caso del presidente Pedro Castillo estamos en la etapa final de juzgamiento. Con relación a otros procesos que te mencioné, uno que otro está en etapa de juzgamiento, pero la mayoría todavía está, digamos, en investigación preliminar. No, lo de Ollanta ya está en juzgamiento. Claro, en él sí, pero hablamos de la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, 8 años y todavía sigue en investigación. No, lo que pasa es que si hablamos de Keiko Fujimori hay otras situaciones, por ejemplo, de que se han devuelto en varias oportunidades, lo ha hecho el juez, se lo ha devuelto el Ministerio Público porque no ha cumplido con rigurosidad sobre alguna documentación. Pero más allá de eso, más allá de hablar de otros personajes políticos, doctor, porque usted ha sido ex ministro de Defensa de Pedro Castillo Terrones, usted actualmente es el abogado. Mi pregunta concreta es, ¿están asesorando bien a Pedro Castillo Terrones? Porque eso de decir ahí en la primera audiencia que no necesita abogado, más allá del discurso que tenga, ¿no cree que es fundamental que él merezca una defensa y que ustedes puedan de una u otra forma apoyarlo con una estrategia legal? Efectivamente, de que necesita una defensa, necesita un apoyo técnico, jurídico y sobre todo de su confianza, eso no está puesto en duda. Hoy día estuve en el penal de Barbadillo, hablé con el presidente y justamente también le estaba indicando que existen 2 antecedentes del delito de rebelión. Uno del señor Antauro Humala, cuando hubo este tema del andahuelazo, y se le juzgó por rebelión. Acá tengo la sentencia y coincidentemente esta sentencia, el vocal ponente es el doctor José Neira, quien también es presidente de sala ahora en el juicio del presidente Pedro Castillo. ¿Y qué dice el doctor José Neira? Dice que para que exista delito de rebelión tiene que haber alzamiento en armas.
y también que esas armas tienen que ser idóneas para poder no someter, ¿no?, a la fuerza pública, ¿no?, y tomar el poder. Vemos que el día 7 de diciembre el presidente Pedro Castillo lo único que levantó fue un papel para leer una proclama, para leer un discurso, ¿no? Entonces, ¿Él escribió ese discurso, doctor? ¿Le ha confirmado eso? sí, él el día de ayer lo dijo públicamente, que donde él iba siempre, el pueblo le pedía el cierre del Congreso por la mala gestión que vienen haciendo y por el tema de corrupción. No, ¿no? es que eso se entiende en el trasfondo, pero en la redacción del discurso, ¿no? Sí. Y si leemos el discurso, ya lo han dicho ya varios analistas, es un discurso prácticamente, ¿no?, que fue similar al del señor Fujimori. O sea, era fácil encontrar ese discurso en el internet, ¿no? O sea, no hay que pensar que es un documento redactado que no lo ha podido realizar él, ¿no? No, pero a ver, pero comunicacionalmente eso estaba bien estructurado. Incluso tenía, digamos, algunas fases en el discurso. Pero yo le pregunto esto porque Aníbal Torres, según el Ministerio Público, sería el hombre detrás de este discurso. Pero me gustaría saber qué le ha dicho Pedro Castillo en las últimas horas, más allá de lo que ha dicho públicamente. Claro. Como te dije, el día de hoy tuve una reunión con el presidente Pedro Castillo en horas de la mañana. Le dije, ¿no?, de que de todos modos era necesaria una defensa, pero él me dijo que lo iba a pensar y que mañana temprano íbamos a ir a primera hora para ver, ¿no?, si aceptaba o no nuestra defensa técnica, ¿no? Entonces, mi noticia que estamos compartiendo en estos momentos, Andy, lo que nos está diciendo uno de los abogados de Pedro Castillo Terrones es que han tenido ya una reunión previa que va a pensar el exmandatario si es que o no va a contar con ustedes. Pero a pesar de eso hay que explicar también al auditorio que sigue el juicio así, Walter, ¿no? Claro, el juicio efectivamente va a continuar, así digamos no haya defensa técnica, el Estado le pondrá un abogado de oficio, pese a que el presidente Castillo de repente no lo acepta, pero el juicio procesalmente va a continuar, ¿no? Yo lo que quiero poner al tanto es un tema, nuestro Código Penal, nuestra legislación peruana, regula el delito de rebelión como aquel alzamiento en armas, lo dice el artículo 346 del Código Penal, que es la ley marco. Como vuelvo a repetir, el día 7 de diciembre el presidente Pedro Castillo no levantó ni un arma. Por ahí existe una teoría legal que como él es presidente de la República no era necesario, sino con la sola orden ya, digamos, no se configuraba el delito. Pero la ley dice otra cosa. Y a entrar en ese terreno es hacer una interpretación teórica jurídica. Pero, y en la ley... Sí, eso es muy importante lo que usted dice, pero por ejemplo, si hacemos un símil con el caso de Dina Boluarte, que también se le sigue por las protestas antigubernamentales, ella es la presidenta. Ella es la presidenta de la República del Perú, entonces ella, a través de su decisión, manda a ejecutar algunas medidas para tratar de aplacar esas protestas. O sea, si hacemos una equivalencia de quién y no es la personificación y la jefa de comando conjunto, y en este caso quien fue Pedro Castillo Terrones, ¿no sería una orden directa a las Fuerzas Armadas para un intento de golpe de Estado o ustedes no lo califican así? No, porque estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Lo que en tema de la señora Dina Boluarte, por las muertes que hubo en el mes de enero y diciembre, estamos hablando de un homicidio calificado, ¿no?, que la ley indica, ¿no?, que es matar, ¿no?, pero digamos, ¿no?, ella ha dado la orden que utilicen la fuerza. En todo caso, habría ahí un tema, ¿no?, de autoría mediata, no inmediata, pero sí mediata, ¿no? Claro, pero entramos a un terreno de interpretación especulativo, porque en el caso de Pedro Castillo Terrones, solamente para que lo recuerden, él dio un discurso televisado a la opinión pública, leyendo, temblando, por cierto, también se le veía a Pedro Castillo Terrones, y esto llamó la atención no solamente aquí del territorio nacional, sino de la comunidad internacional, porque lo que se hablaba era disolución del Congreso, la reestructuración de las instituciones públicas y también un llamado a las Fuerzas Armadas. Pero debemos de ver de que no se llegó a ejecutar. Él habrá leído un discurso, y yo lo escuché también por televisión, pero acá lo más importante es que no ha habido una concertación previa con las Fuerzas Armadas. En el tema de Alberto Fujimori, cuando Alberto Fujimori da el discurso similar al presidente Pedro Castillo, los tanques, los militares ya estaban en la calle, ya estaban interviniendo los canales de televisión, estaban tomando las universidades, el Colegio de Abogados también fue tomado. Entonces fue una situación muy diferente y sí se cerró el Congreso. En este tema no hubo una concertación previa, ¿no? Y eso ya lo ha dicho el mismo Pedro Castillo, y también lo han dicho los mismos comandantes generales de ese momento, ¿no?, que ellos desconocían, ¿no?, y peor todavía tenían, ¿no?, alguna concertación previa, ¿no? Por lo tanto, en los dos antecedentes que existe de rebelión, tanto en el tema de Alberto Fujimori y de Antauro Malo,
tampoco calza, ¿no?, la conducta del día 7 de diciembre. Bien, solamente últimas preguntas. ¿Se arrepiente su patrocinado de haber leído ese discurso? Y de otro lado, ¿cómo ustedes están elaborando una estrategia legal donde ya Pedro Castillo Terrones, en su participación en la primera audiencia, ha dicho que esto es una pantomima, que es algo ilegal, que no lo acepta? Entonces, ¿cuál va a ser también la resolución o la estrategia por parte de ustedes para tratar de llevar adelante este juicio emblemático aquí en el Perú? Claro. Mire, yo he hablado con el presidente Pedro Castillo y él no se arrepiente del discurso que dio el día 7 de diciembre. Y otra cosa, si hubo un golpe de Estado, fue lo que hizo la señora Dina Boluarte con este grupo de poder para conspirar con el presidente Pedro Castillo. Desde que Pedro Castillo asumió el poder el día 28 de julio del año 2021, fue constantemente presionado, fue constantemente maltratado por el Congreso y por muchos políticos, ¿no? Tanto así que desconocieron, ¿no?, su elección democrática, tanto así que se fueron a la misma OEA a decir que había habido fraude, tanto así que a los 2 meses presentaron una primera vacancia contra el presidente Pedro Castillo, 2 meses después una segunda, 3 meses después una tercera, hasta en la 4ª vacancia, ya lo iban a destituir el día 7 de diciembre, llevaron a este señor Salatiel Marrufo al Congreso, ya previamente, ¿no?, los policías le habían dicho qué es lo que tenía que decir, y eso ellos mismos lo han dicho, entonces ya iban a forzar una vacancia contra Pedro Castillo y le iban a detener. Él, antes que suceda eso, luego ese discurso, ya por una presión prácticamente que tuvo, ¿no? Política. Una presión política que él tuvo. ¿Por qué? Porque lo iban a detener y lo iban a meter preso también a él. Eso es lo que él me manifiesta. ¿No? Bueno, entonces acabamos de hablar con uno de los abogados de Pedro Castillo Terrones en este juicio inédito, emblemático en la política peruana, Andy, y también ha sido exministro de Defensa de Pedro Castillo Terrones. Yo vuelvo contigo a estudios, Andy. Adelante. Gracias, Carmen Alvarado. Estaremos atentos.